pero muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, en un día que ha mejorado notablemente en la tarde, que realmente se ha puesto hermosa para disfrutarla, pero con anuncios para hoy, para mañana y para el domingo, de un clima un poquito complicado, con un poco de lluvia, con temperaturas ideales que van entre 25 y 14 grados, y un fin de semana que es lo que más le interesa a usted para disfrutar, porque el fin de semana empieza exactamente ahora, así que tiene todavía muchas horas para disfrutar hasta el día lunes, donde volvemos a la rutina de todos los lunes. Bienvenidos entonces a todos, buenas tardes a todos los que se han quedado aquí con la antena de Radio La Luna en el programa Nuestro Tango de Ernesto Zipperstein. Felicitaciones, realmente cerró con Pedacito de Cielo de Homero Expósito, un tangazo impresionante, de manera que nadie puede abandonar así porque sí la antena de Radio La Luna, y le damos entonces a todos ustedes las muy buenas tardes. También a quienes nos están siguiendo en este momento a través de la página de Radio La Luna, www.radiolaluna.com.ar. También los que nos siguen por Facebook, por Twitter, por la compu o por las aplicaciones. A todos muy buenas tardes, y empiezo por quien tengo más cerca, nada menos que nuestro operador del día de hoy, Leandro Mugarza, allí detrás del vidrio me saluda, ya nos vimos hace un rato, pero aquí estamos disfrutando de esta tarde en nuestra radio, la radio que tiene por teléfono, por si usted nos quiere llamar por algo, el 44 43 74 24. Y sigo con los saludos, como siempre, con Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, con Miguel Pascuale, creador de la incubadora de un multimedio que ya van a conocer un poco más del mismo. Buenas tardes, Miguel Pascuale. A Florencia Videberri, que es la realizadora de los flyers con los cuales nosotros difundimos el programa, que se transmite por miles y miles de veces, y la gente, ve allí, y desde el mismo flyer pueden, con el teléfono, tocar donde dice la www Radio La Luna, tocan ahí, entran, van a la programación en vivo y ya están escuchando el programa. Miren qué fácil que es. Por si tiene la radio prendida, tiene que moverse y no quiere perderse alguno de los entrevistados, que ahora se le voy a decir quiénes son nuestros entrevistados. Le damos las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga en Corrientes, que hace posible que nos escuchen allí a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, y también le damos las muy buenas tardes a Gustavo Figini, que hace exactamente lo mismo allí en las alturas de Mendoza, en Uspallata, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y vamos a pasar algunos chivitos que tenemos aquí, algunos. Esto me lo envía la diputada mandato cumplido Silvia Vázquez, que es la responsable de una diplomatura universitaria en cambio climático y transición a la ecología. Ex directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, Silvia Vázquez ha ideado esta diplomatura universitaria de cambio climático y transición a la ecología, con distintos módulos que paso a leer rápidamente. 1. Cambio climático y riesgos ambientales, aspectos científicos del cambio climático. 2. Aspectos filosóficos, políticos y sociales. 3. Régimen jurídico y gobernanza del cambio climático, derecho ambiental. 4. Transición desde la ecología ambiental a la ecología integral. 5. Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Y sexto y último, comunicación y cambio climático. La organizadora, además de Silvia Vázquez, es institucionalmente la Universidad del Salvador. Y si usted quiere inscribirse, lo puede hacer en sociales@usal.edu.ar. Por si no lo anotó, se lo repito. sociales@usal.edu.ar.
y allí se inscribe y puede hacer la diplomatura universitaria en cambio climático y transición a la ecología. Bueno, me envía mi amigo Jorge Costa que mañana se va a hacer un encuentro que puede ser de mucho interés para mucha gente que sigue el devenir del progresismo en América Latina. Es el primer encuentro nacional Progresistas en Red, 27 de marzo desde las 14 horas, América Latina, los desafíos del progresismo frente a la pandemia. ¿Quiénes hablan? Marco Enríquez Ominami, del Grupo Puebla, Mónica Valente, del PT de Brasil, el PT es el partido de Lula, Ricardo Alfonsín, embajador en España, ex candidato a presidente de la Nación, hijo nada menos que de un presidente de la Nación, don Raúl Alfonsín. También va a estar Mónica Xavier, del Frente Amplio Uruguayo, Andrés Arauz, UNES, Ecuador. Esto, ¿cómo lo observa usted? Bueno, esto lo organiza el Foro Progresista a través de la Fundación Frederick Eber, y va a ser mañana 27 de marzo desde las 14 horas. O sea que usted va a Facebook, pone Foro Progresista y ya va a estar allí vinculado con este evento en el cual van a hablar evidentemente personalidades absolutamente destacadas. ¿Quiénes vamos a tener en el día de hoy en el programa? Bueno, nada menos que en la primera hora vamos a estar hablando con Antonio Elio Brailovsky, que como siempre es un gusto enorme porque es un investigador que trae además cosas que se nos pasan, como estamos siempre con lo emergente, con lo urgente, con lo inmediato, se nos pasa qué es lo que ocurre nada menos que entre la ciudad de Buenos Aires, el delta del Paraná y el Río de la Plata. Hay un proceso de mutaciones extraordinarios con el cual sobre el cual vamos a estar hablando con Antonio dentro de un ratito. Me parece que es de un interés extraordinario porque hasta diría yo que es un tema ambiental y paisajístico que va a generar novedades importantes en el Río de la Plata sobre la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que no se lo puede perder. Después vamos a estar hablando con Rodrigo Romera y Carlos Matos. Como siempre, ellos ya tienen una columna aquí en la segunda hora de los viernes, una columna de 15 minutos, donde vamos a hablar del modelo social de la discapacidad en las agendas públicas de los gobiernos. Yo sé que hay mucha gente que dice, uy, la discapacidad, ¿no? Sí, es un tema que nadie quiere tratar. Aquí es prioritario. Este es un programa distinto. Es para gente que quiere escuchar cosas que nos parece sumamente importante. Vamos a estar hablando después con el fiscal Antonio Gustavo Gómez sobre la corrupción en ANSES de Santiago del Estero. Hay un fallo de la Cámara Federal que avanza hacia el juicio oral. Funcionarios y empleados públicos del ANSES de Santiago del Estero intervinieron de manera organizada con distribución precisa de roles y funciones en la iniciación, tramitación y otorgamiento fraudulento de beneficios de pensión. Ya lo vamos a hablar. Y ya para el último momento vamos a estar hablando con nuestra amiga Laura Deriu sobre qué nos dicen las cenizas después de los incendios. Porque lo que se ha perdido es tan importante que debemos escuchar qué es lo que pasa después de estos grandes incendios donde hemos perdido miles y miles y miles de hectáreas con árboles, con bosques, con arbustos, con vida silvestre, con biodiversidad, elementos que generan oxígeno, que son los pulmones, que además generan una armonía en el clima, que generan una suerte de compensación. En fin, ¿qué pasa después de estos enormes incendios que van lentamente arrasando con los árboles? Y lo hablábamos hace 2 días, me comentaba Silvia Vázquez que en un acto que hicimos el 24 de marzo junto también a compañeros del GEN y Margarita Stolbizer, pero ella comentaba respecto de
del tema ambiental, que se habla de plantar 30.000 árboles, cuando en la Argentina en los últimos años se perdieron miles de millones de árboles. Es decir, se perdieron una riqueza natural inconmensurable. Así que tenemos un programa por delante que yo les digo que viene realmente movidito, que viene con todo, con todo. Así que ya vamos a estar hablando en apenas un minuto con Antonio. ¿Ya lo tenemos, Antonio? Mirá vos. Bueno, entonces estamos hablando con Antonio Elio Brailovsky. Antonio, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí disfrutando de esta hermosa tarde que tenemos, después de la lluvia matinal, que también fue bastante agradable, pero la tarde está preciosa. Bueno, yo estaba diciendo que íbamos a hablar con vos de cosas que realmente se nos pasan por alto, porque hay mutaciones en el ambiente, a veces en el clima, que nosotros, como vivimos siempre sobre lo urgente, se nos pasan de largo, pasan inadvertidas. Pero vos has hecho un libro, La ciudad de Buenos Aires, el Delta del Paraná y el Río de la Plata. ¿Por qué no nos explicás un poquito cuál es la motivación que te llevó a escribir este libro? Mira, el tema es que fue a pedido de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde el tema es que la gente tiene una idea de que la Ciudad de Buenos Aires es una cosa, que el Delta del Paraná está más o menos lejos y que uno llega en tren y que son paisajes y sitios distintos. Y en realidad estamos hablando del mismo lugar. Uh-huh. La Ciudad de Buenos Aires ha avanzado sobre el Río de la Plata una cantidad de kilómetros cuadrados. A partir de su fundación hay puntos en los cuales el avance de la ciudad está a 3 kilómetros de lo que era la costa inicial. Y al mismo tiempo el Delta del Paraná avanza hacia Buenos Aires. Cuando, digamos, los testimonios de los mapas del siglo XIX mostraban que el delta no llegaba hasta la actual ciudad de Tigre. Ajá. Estaba bastante más arriba. De modo que lo que tenemos es un conjunto de islas que van sedimentando y formándose sobre el Río de la Plata hacia Buenos Aires, y al mismo tiempo una Buenos Aires cuya costa va ampliándose cada vez más hacia el río. Entonces es cuestión de tiempo que estos espacios se junten, y lo que sería sensato es pensar en una gestión racional y conjunta de este espacio, que es un paisaje cultural único y admirable. Ahora, eso da la impresión de que esta información que vos transmitís, a mí por lo menos me genera placer, me genera bienestar. Me da la impresión de que ese corrimiento del delta hacia el frente de la ciudad de Buenos Aires podría generar un paisaje realmente hermoso si se lo sabe aprovechar. Solamente si se lo sabe aprovechar, porque tengamos en cuenta que la única forma que tiene la ciudad de Buenos Aires de disponer todos los contaminantes, las excretas, las cloacas, es tirarlas al río. Ahora, una cosa es tirar cloacas y residuos industriales a un río ancho como el Río de la Plata, y otra cosa es tirarlos a un río estrecho, taponado por las islas que están ahí, los pantanos. De modo que depende de cómo se gestione. De todos modos, el proceso es irreversible, lo que requiere que una política que no piense en el día de hoy o esta semana empiece a pensar cómo se gestiona ese área. Claro. Y cómo se gestiona con la intervención de las distintas instituciones, los distintos actores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Antonio, para la gente que puede ser incrédula, vos decís que Buenos Aires tiene una costa móvil, ¿no? Que avanza sobre el río.
Y vos decís cosas Sí, que realmente para mí, que soy un tipo que nació en Buenos Aires, aunque vivo en el Gran Buenos Aires, pero vos decís que sobre ese avance del río se construyó la terminal de Retiro, el aeroparque, Puerto Madero, el Correo hay un Central. Es tremendo lo que la decís, yo costa de no lo Buenos sabía. Aires, la costa de Buenos Aires, la costa que encontró Juan de Garay cuando fundó la ciudad, Ajá. estaba delimitada por una barranca que empieza en Parque Lezama, continúa en Paseo Colón, Plaza de Mayo, Leandro Alem, Plaza San Martín, Plaza Barrancas de Belgrano, etcétera, etcétera, y termina un poco más allá de la Catedral de San Isidro. Esa barranca que nosotros vemos ahora, que forma parte del paisaje urbano, era el lugar al que llegaba el agua Ah, amigo. cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo lo que está por debajo de esa barranca, el Correo Central, ahora Centro Cultural Kirchner, la aduana, Puerto Madero, etcétera, etcétera, todo lo que está más abajo es terreno ganado al río, entre comillas, porque en realidad es terreno que el río fue, en el que el río fue depositando sedimentos, Claro, y simplemente el río armó una playa muy ancha y después ya se ocupó. claro. Después viene el negocio, porque Sí, exactamente, exactamente. Ahora, el tema es, cualquier cambio natural genera oportunidades de negocios y problemas ambientales. ujú. Se pensó solamente en las oportunidades de negocios. Sí, claro. Siempre prevalecen los negocios. Ahora, esto genera realmente una oportunidad brillante. De los sedimentos de los que estamos hablando, ¿son todos sedimentos naturales? Son sedimentos del río Paraná, que viene arrastrando el Paraná, que en un proceso que es el que formó el delta del Paraná, que fue formándose a lo largo de siglos, y por Ujú. supuesto acelerado por la erosión que provoca el modelo sojero. Claro. O sea, en la medida en que hay un manejo más irresponsable del campo en toda la cuenca del Paraná, bueno, esto significa que hay más sedimentos que van a parar al río, que van a ampliar las islas del delta y que Ujú. van depositándose frente a Buenos Aires. Aquí un oyente te quiere hacer una pregunta y me la manda, ya te la digo. Eh, Sí, ¿Cómo impacta el dragado más profundo y ancho del río Paraná sobre el delta? digamos que impacta en otra zona. Ahora, realmente se ha hecho un dragado irresponsable en el sentido de que no se tuvo en cuenta toda la dinámica de sedimentación del río. Se pensó solo en un lugarcito, Ujú. pero, por ejemplo, hay una zona que es el canal costanero, que es el área que usa la navegación deportiva cerca del borde del río, digamos de San Isidro hasta el puerto de Buenos Aires. Ese canal costanero se ha ido sedimentando en los últimos años. Hay puntos en los cuales las embarcaciones ya no pasan, de modo Claro. que hay una sedimentación muy importante, y todo lo que remueva el fondo va a desparramar más sedimentos. ¿Y cómo ves desde el punto de vista ambiental el tema del canal Magdalena que se está discutiendo justamente en este momento, motivo de la disputa que hay en torno a la vía navegable del Paraná y en torno, lógicamente, a la concesión del dragado que está hecho y a la posibilidad de revertirlo en favor de una empresa nacional? ¿Cómo ves eso desde el punto de vista ambiental? Yo creo que desde el punto de vista político es una buena idea, en el Ujú. sentido de que eh, facilita la comunicación entre los puertos fluviales y los puertos patagónicos. Claro. Ahora, la pregunta es si está hecho adecuadamente el estudio de sedimentación. O sea, Ujú. tocar el Río de la Plata puede significar
un caos de sedimentos por cualquier lado. No he visto estudios convincentes de que el canal Magdalena vaya a durar mucho tiempo. Y he visto bastantes objeciones en el sentido del riesgo de que termine taponándose muy rápidamente. De modo que antes, además de la discusión política con la que obviamente estoy de acuerdo, entonces yo creo que necesitaríamos más estudios empíricos de sedimentación. Y un puerto, hay un investigador, sí. Hay un investigador que se llama Amorortu que plantea que los procesos de circulación del agua no se deben en sitios como la Pampa húmeda y como el Río de la Plata, no se deben solamente a la gravedad, sino también a la temperatura. Y en los modelos matemáticos nunca se tuvo en cuenta el movimiento del agua por la temperatura. Entonces son modelos teóricos que hay que convalidar. ¿Funciona? ¿No funciona? Hay que incorporar también la variable temperatura. Corremos el riesgo de hacer una enorme inversión y que se nos tapone enseguida. Pero por otra parte, la idea es suficientemente buena como para que valga la pena hacerle un estudio profundo. Claro. Y te hago otra pregunta. ¿Cómo ves la posibilidad que pensás de que siempre se habló de construir un nuevo puerto más o menos a la altura de La Plata, por allí, que sería un puerto de aguas profundas, por el cual lógicamente se podría trasladar lo que sería el puerto de Buenos Aires, que ya todos indican que es un puerto obsoleto, caro, ineficiente, y trasladar todo para esa zona? ¿A vos te parece ambientalmente una propuesta razonable o tampoco hay ningún estudio y no sabemos nada? A mí me parece que el costo de hacer una infraestructura portuaria que reemplace al principal puerto de contenedores del país, esto puede ser un costo inmenso. Ajá. Entonces, tenemos un puerto con problemas, pero hacer otro puerto puede costarnos muchísimo, de modo que yo no abandonaría el puerto de Buenos Aires, sino que vería cómo paliar la situación, antes de decir, bueno, destruimos el puerto de Buenos Aires, se lo damos a la especulación privada que haga otro Puerto Madero o cosas por el estilo, pero aquí hay una inversión muy impresionante y hay proyectos de ampliación del puerto que se fueron haciendo a lo largo de los últimos años y últimas décadas con distintas gestiones, pero que implican que este puerto puede seguir actuando. Porque cuando uno habla de rentabilidad de puerto, uno dice, no tenemos que contrastar un puerto construido contra otro puerto construido, tenemos que contrastar un puerto que existe frente a una hipótesis. Claro. Donde hay que poner una fortuna impresionante y la pregunta es si vale la pena. Sí, o bueno. Si es bueno mejorar uno que tenemos con problemas antes de destruirlo. Claro. Ahora, esta sedimentación que vos decís va a seguir avanzando desde la zona de Tigre hacia Buenos Aires, ¿cómo impacta sobre la vida del puerto? Bueno, habrá que dragar más los canales de navegación. Eso no, pero de todos modos también va a afectar a cualquier puerto en La Plata. La sedimentación se mantiene mientras haya agua dulce, después con el agua salada decanta. Así que tenemos sedimentación hasta San Clemente. Hasta San Clemente hay, o sea que toma toda la zona de... Porque ahí empieza a mezclarse con el agua salada y ya hay otro ritmo. Claro.
otra dinámica de sedimentación. Ujú. Qué interesante. De modo que si el problema es que sedimenta, Buenos Aires y La Plata son muy parecidos. Muy parecido, o sea que digamos esto que yo te acabo de decir, en todo caso, si se pensara, habría que pensarlo para otro lugar, pero tampoco en otro lugar creo que se pueden hacer un puerto de aguas profundas ahí, pero bueno, en fin. El tema es qué sé yo, hay una larga práctica argentina de hacer algo, destruirlo y empezar de cero. ¿Y qué tal si tratamos de repararlo Ajá. en vez de destruirlo? Porque, ya te digo, hay una presión inmobiliaria muy fuerte de hacer otro Puerto Madero en donde está el puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Ahora, Puerto Madero no servía para nada, ya fue una inversión inútil, y bueno, entre que estuviera abandonado y hicieran algo, bueno, mejor que hicieran algo. Pero Puerto Madero no es un éxito, es un fracaso. Uh-huh. Un fracaso de un puerto que debió haber existido activamente y que hubo que abandonar. Ahora, el puerto de Buenos Aires está activo, es el principal puerto de contenedores del país. Las empresas privadas eligen llegar a Buenos Aires, de modo que si les resulta rentable llegar a Buenos Aires. Claro. Más ahora que hay un paseo del Bajo que acorta la llegada de camiones. Así es. O sea, yo creo, y el paseo del Bajo se supone que se hizo para eso. Un poco angosto, entonces, dicen algunos. Yo me metí un día por error con mi coche pero dicen algunos que es un poquito angosto. Pero de todas formas es una obra impresionante. Pero justamente complementaria del puerto de Buenos Aires para facilitar su operatoria. Claro, está bien. Entonces, esto de que construimos algo y destruimos después, a mí me parece que más allá de que sabemos que hay empresas que quieren desactivar el puerto para hacer su negocio inmobiliario, pero yo les haría poco caso. Está bien, está bien. Ahora, sigamos con lo anterior. ¿En cuánto tiempo puede darse ese corrimiento, digamos, de sedimentación, generando, digamos, un nuevo paisaje del delta hacia Buenos Aires? ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de unas cuantas décadas. Ahora, como no sabemos el ritmo de erosión de toda la cuenca, tampoco sabemos la cantidad de sedimentos que van a venir. Claro. Lo único que sabemos es que con otros niveles de sedimentación mucho más lentos, uno piensa, por ejemplo, en aquella historia de la Reconquista en que Santiago de Liniers llegó desde Montevideo trayendo tropas, y Liniers entró por el río Reconquista, ahora río Tigre, que daba directamente al río Abierto, al Paraná, al Plata. Uh-huh. Entonces, todas las islas que hay allí, desde bastante más arriba del Reconquista hasta San Isidro, se formaron después del desembarco de Liniers. Mirá, qué fenómeno interesante. Quiere decir que no está... Entonces... No estaría tan lejos. Entonces, para el funcionario que dice, si no pasa durante mi gestión no me importa, hay que tranquilizarlo, no va a pasar durante tu gestión. Pero en algún momento hay que pensar en el futuro. Así es, un futuro que bueno, y cuanto más se trabaje sobre el río Paraná, más sedimentos van mientras más se lo drague, mientras más se lo toque, mientras más sedimentos va a traer, así que más rápido va a ser. Todo el trabajo de dragado de la hidrovía significa que movemos sedimentos que el agua va a traer. Uh-huh. Sí. Para acá. Sí. Bueno, vos hoy dirías que la Argentina, ahora me voy de los límites de tu libro, después de
todo lo ocurrido, yo diría prácticamente en las últimas semanas, de los incendios, en los últimos años, etcétera, etcétera. ¿Vos dirías que el área de ambiente del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, ¿en qué nivel funciona? ¿Cómo calificarías ese funcionamiento de los gobiernos? Vos tenés, por ejemplo, Arcioni en Chubut, que fue un tipo que había prometido que no iba a haber minería a cielo abierto, y después, lógicamente, se dio vuelta o había ocultado sus planes reales. Y ahí tenés un caso negro, digamos, patético, de una política que promete algo al pueblo y después hace lo contrario. Pero en términos generales, ¿qué es lo que ves vos respecto de la actitud de los gobiernos respecto a la defensa del ambiente? Mira, yo veo una actitud muy débil, en el sentido de que todavía creen, o todavía simulan creer, qué sé yo, que la prioridad es lo económico y que el ambiente debe estar subordinado a toda la producción de divisas, dólares, etcétera, etcétera. Te doy un ejemplo. Argentina tiene una ley de cambio climático que dice hay que ocuparse del cambio climático. Uh-huh. En este momento España está discutiendo una ley de cambio climático donde están poniéndole números, poniéndole cifras a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, no es que se vayan a ocupar, es que tienen que bajar tantas toneladas de esto, tantas toneladas de lo otro, ponerle números. Esa es la diferencia entre Argentina y otros países. Aquí se declama que se van a ocupar y en otros países, mal o bien, se están ocupando. Claro. Ahora, el carbono cero al que se aspira, que algunos dicen, bueno, no es que se dejarán de consumir hidrocarburos, sino que estos se consumirán hasta donde la naturaleza esté en capacidad de reabsorber y reciclar sin que perjudique el ambiente, ¿verdad? En la Argentina se van destruyendo bosques a mansalva, de manera que se entiende que el ciclo cada vez es para peor, porque se sigue consumiendo crecientemente hidrocarburos y en definitiva quienes podrían absorber lo que son los bosques van desapareciendo. ¿Cómo se planifica esto y cómo se haría, cómo sería un plan de acá en adelante? Digamos que lo primero es, debería ser, suspender todos los proyectos que impliquen un mayor riesgo de agravar el cambio climático. Está claro que pensar que la salvación del país es hacer fracking en Vaca Muerta es obviamente un suicidio ambiental. Claro. Y ambos lados de la grieta están entusiasmadísimos con la idea de que vamos a hacernos ricos con Vaca Muerta y volver a ser Arabia Saudita y no sé qué otras pavadas. Cuando esa etapa pasó. Claro. De modo que la FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a los escuchas sugiero mirar la página de ellos, hicieron un análisis pormenorizado del presupuesto nacional, demostrando que por cada peso que se invierte en conservación del ambiente, se invierten muchos más en destrucción del ambiente. Claro. Sí, vamos para atrás en ese sentido. Y vuelvo Absolutamente. Y vuelvo sobre el tema bosques. Lo estaba comentando antes, porque se anuncian que se van a plantar algunos árboles, ¿verdad? Como para reconstituir. De algunos millones de árboles hay que plantar, no 30.000, esto es. Claro, y eso. Es simbólico, pero bueno, planteemos, digamos, para dar una idea de la escala, en la ciudad de Buenos Aires hay algunos cientos de miles de árboles. Uh-huh. Cientos de miles en una sola ciudad. En un país en el que se han quemado muchos millones de árboles
en el 2020 y 2021. Entonces, si vamos en esa escala de 30.000, yo creo que es escaso, para decirlo con buena educación. Claro, es casi nada. Y se puede pensar realmente en una política de reforestación no pensada en función del extractivismo, es decir, de que son simplemente eucaliptus o pinos, que, en fin, se puede pensar desde un punto de vista ambiental y económicamente puede ser sustentable esa política de plantar millones o por lo menos cientos de miles de árboles? Depende de lo que llamemos económico, es decir, si pensamos en cuánto le cuesta al mundo la pandemia, o cuánto le cuesta al país o al mundo esta pandemia, esta pandemia se origina no en un chino que se comió una sopa de murciélago, obviamente, sino que se origina en la destrucción de ecosistemas naturales que hicieron que la fauna que estaba en esos ecosistemas naturales, controlándose a sí misma, en equilibrio allí, migrara del ecosistema destruido y entrara en contacto con la humanidad. Claro. Y esto no es nuevo. En la década de 1830, repito, 1830, hace 2 siglos, un naturalista viajero, Alcides d'Orbigny, estuvo en el Amazonas boliviano y allí constató que en las zonas deforestadas habían aparecido enfermedades que no se veían en otros lugares. Sí, claro. De modo que hace por lo menos 200 años que sabemos que cuando se destruye un ecosistema, la gente se empieza a enfermar. Y obviamente, en la época en que la gente iba en carretas, la enfermedad quedó localizada. En la época en que globalizada, la enfermedad llegó a todo el mundo. De modo que, si uno piensa, necesitamos reconstruir ecosistemas, porque el costo de perderlos hay que cargárselo a los costos de la pandemia. Claro. Y ahí se nota mucho. No es qué plata gano o qué plata dejo de ganar con plantando un bosque en este lugar. Es qué plata gano o dejo de ganar previniendo pandemias. Claro. Es decir, y te hago de mi parte la última en esta charla de hoy. Vos dirías que la sociedad tiene un solo camino, que es pensar en una sociedad ecológica, en una sociedad ambientalmente sostenible, porque el otro camino del desarrollismo económico a mansalva, arrasador de todo, no parece que pueda ser soportado por el planeta. ¿Vos estarías con ese diagnóstico o pensás que hay diagonales o tenemos que ir a un plan para ir a una sociedad económicamente distinta y no sostenida en un capitalismo que por sus leyes intrínsecas y la competencia desmesurada en la búsqueda de ganancia arrasa con seres humanos, con animales, con vegetales, arrasa absolutamente con todo? ¿Dirías que es una disyuntiva de hierro o pensás que no? Mira, el tema es cuanto antes las sociedades se den cuenta, mejor, menos daño se va a producir. Hay un modelo matemático que publicaron ayer o hoy, creo que en Infobae, donde hay varios investigadores que plantearon cuánto esperan que duren los efectos de la inmunidad de la vacuna. Ajá. Y esperan que duren unos pocos meses. Ahora, si uno tiene en cuenta que la administración de las dosis de vacuna va mucho más lenta de lo que pensaban y dijeron, quiere decir que vamos a estar un tiempo muy prolongado
como el hámster en la ruedita sin avanzar, es decir, vacunando gente que después pierde la inmunidad y que hay que volver a vacunar antes que se termine de vacunar a todo el mundo. ¿Cuánto cuesta esto? Económicamente, más allá del sufrimiento, todo el daño, de la enfermedad, de las muertes, etcétera. ¿Cuánto cuesta? Y esto entonces, pasó ahora con esta pandemia y en cualquier momento llega otra. Porque además, en la medida que no se vacuna rápido, siguen apareciendo cepas nuevas, algunas de las cuales estas vacunas de inmunidad cortita tampoco van a funcionar. Entonces, no es algo que nos pase a fin del siglo XXI, es algo que nos está pasando ahora. Y estamos hablando de un único problema, el tema de la pandemia, que es el problema de moda, pero agregarle el cambio climático y agregarle lo que quieras. Sí, estamos como trabajando para nuestra propia extinción. Eso de la impresión, ¿es así o algunos dicen no, eso es un catastrofismo porque la humanidad puede acercarse al precipicio pero finalmente no se va a tirar en él? ¿Cómo lo ves eso? Y lo que pasa es que si la humanidad no ve a tiempo el precipicio y si está nublado y hay neblina, parece que no está viendo el precipicio. Claro, no está viendo. Y los pibes parece que tuvieran más intuición, porque en definitiva los más chicos son los que van a enfrentar las peores consecuencias. Sí, eso ya lo han dicho en algún tono muy fuerte a algunos políticos europeos. Le dijeron, bueno, cuando esto estalle ustedes van a estar muertos. Claro. Entonces lo vamos a sufrir nosotros, pero lamentablemente yo creo que esta pandemia significa que está estallando. O sea que ya no es algo del futuro, sino o sea que ya está estallando. Y bueno, lo que se pueda, si esto es algo muy parecido a un naufragio, lo que se pueda para tratar de paliar el daño. Claro. Pero la vuelta a la normalidad y esas cosas es una ilusión. Porque ahora hay un virus y mañana va a haber otro y pasado va a haber otro y después otros problemas. Entonces, en algún momento hay que pensar en cómo reacomodamos esto. ¿Y ese debate sentís que se está dando en algún lugar del mundo? Porque uno, la verdad es que no siente que estos debates estén en la agenda de los principales países, ni siquiera de los nuestros, porque lo único que hacemos es, tratar de paliar la situación, pero no hay un debate sobre qué es lo que sobrevendrá a esta situación catastrófica. Mira, una cosa interesante es, yo me anoté en el servicio Google de noticias y puse post-pandemia. Que a ver que llegaran las noticias de post-pandemia, a ver qué decía alguien. Y los primeros meses de la pandemia me llegaban 20, 30, 40, 50 por día. Ahora me llegan una por semana. Amigo, ¿por qué es eso? Porque nadie se siente con capacidad de pensar la post-pandemia. Suponiendo que exista. Suponiendo que exista, quiere decir que nosotros podríamos pensar que en el futuro vamos a convivir en un contexto de amenaza permanente de virus diversos y mutaciones de estos virus que nos van a tener prácticamente en estado de alerta todo el tiempo. Mira, tenemos un solo virus y fíjate los problemas que generó. Hay varios miles de virus potencialmente pandémicos en la fauna y han aprovechado el encierro de la pandemia para destruir ecosistemas a lo loco. Sí. Y claro, no hay... Entonces... Es tremendo lo Entonces, que está diciendo. yo no digo que sea irreversible, yo no digo que la humanidad se caiga al barranco y se extinga, lo que digo es que hay que arremangarse porque es un problema
cuya gravedad ha sido subestimada. Uh-huh. ¿Notás alguna diferencia en el tratamiento que pueden hacer los países asiáticos, China, Rusia, respecto a lo que pueden hacer Europa o Estados Unidos o Brasil o nosotros? ¿Sentís que hay una cultura diferenciadora para enfrentar el mismo problema, o más o menos todos estamos involucrados dentro de esta cultura dominante y no podemos tener una óptica distinta? Yo veo que hay países con baja densidad de población y ricos, estilo Finlandia, que pueden estar planteando una posición más responsable, pero en general, en las sociedades masivas, uh-huh, yo veo políticos que apuntan a cómo conseguimos divisas ahora. Claro. Sí, estamos condenados. ¿Y qué me importa el resto? Sí, el cortoplacismo nos condena, pero al mismo tiempo, por ejemplo, vos sentís que es un momento casi ideal para que el centro le diga a la periferia que condona por lo menos el 80% de sus deudas, y esta actitud no se observa, es decir, que puede venir una situación dramática, pero los tipos no aflojan un mango, aunque sepan que son virtualmente incobrables en las condiciones actuales. Es decir, uno realmente ve a la cultura capitalista, la ve estancada en la avaricia, en la necesidad de ganancia, sin pensar realmente qué es lo que va a sobrevenir, porque en definitiva, si viene la catástrofe, nos va a llevar puestos a todos. Diría que podemos contar muchos ejemplos de catástrofes que están ahí adelante y que no las están viendo, pero otra vez el tema es el de una sociedad condicionada a una visión del muy corto plazo. Sí. Entonces, bueno, es el tiempo del capitalismo, la empresa, o sea, que no tiene una capacidad de reaccionar o de funcionar en términos de días o de horas, se funde, del político que no da respuestas al ritmo de la televisión pierde las elecciones y pierde el poder, y bueno, están en esos tiempos. El problema es si podemos, qué pasa con los problemas que no son del corto plazo. Así es. Bueno, para tratar esos problemas siempre nos gusta mucho hablar con vos, porque te tomás una distancia y podés, por tus propios conocimientos históricos, por la propia evolución que ha tenido el ambiente, por las mutaciones que se han vivido en el pasado, también tenés una perspectiva distinta que te saca de la inmediatez y nos das verdaderamente una lección que a nosotros realmente nos parece, a mí por lo menos me parece brillante, Antonio. De manera que por hoy te voy a agradecer la participación aquí en La Brújula. Seguramente te volveremos a molestar más adelante, porque además vos tenés la particularidad de observar fenómenos que a la inmensa mayoría nos pasan absolutamente inadvertidos, quizás porque también nosotros vivimos en la inmediatez y en la urgencia, y entonces sos como un llamador que nos dice, ojo, aquí se va encendiendo una luz roja, aunque en el inicio de esta conversación y la posibilidad de la expansión del delta del Paraná hacia Buenos Aires, a mí más que una luz roja me parece que se enciende una luz verde, que si la dirigencia política la sabe entender, la podemos aprovechar para el bien común. Por lo menos es lo que me parece. Te dejo el cierre y te mando un abrazo. Te agradezco muchísimo el llamado, de veras. Bárbaro. Bueno, Antonio, hasta siempre. Gracias. Un abrazo grandote. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Alguien reflexivo, inteligente, culto, que no entiendo por qué no está
en los grandes medios de comunicación. No entiendo por qué nosotros como población estamos todo el tiempo con esta cosa de que todo tiene que pasar rápido. No, yo no puedo prestar atención, yo no quiero saber, no quiero aprender, no me quiero enterar, en lugar de reflexionar, porque la reflexión también tiene, uno la puede degustar, esta reflexión que nos acerca Antonio Brailovsky. Yo por lo menos la degusto, la saboreo, me parece interesante, me parece qué lindo que alguien nos diga, mirá, acá las cosas pueden ser de una manera, pero pueden ser de otra, pueden ser trágicas, pero también pueden ser fuentes de vida, según la óptica o el camino que nosotros elijamos. ¿Por qué hombres como Antonio Brailovsky no están más en los medios de comunicación? Lo ignoro. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, la verdad es que hay un tema que es ineludible. ¿Por qué? Porque uno lo primero que necesita para la vida es el aire, ¿verdad? Es decir, a nadie le puede faltar el aire. Y sin embargo, hoy debemos cuidarnos de cómo respiramos, cuán cerca de otra persona respiramos, cómo exhalamos, cómo estornudamos, el cuidado que debemos tener justamente para no contagiarnos ni para contagiar a otros. Y la verdad es que en algún momento pudimos tener el ánimo de que esto iba a durar un poquito menos, y que, teníamos también la esperanza de que las nuevas olas, que ya estamos viviendo una segunda ola en la Argentina, no fueran tan dramáticas como la primera. También teníamos la esperanza, conforme nos había dicho el presidente de la Nación, de que el número de personas que pudieran estar ya inmunizadas fuera superior al que tenemos hoy en día. La información es que en las últimas 24 horas hubo 12.936 contagiados, casi 13.000 personas, que es el número más alto en 24 horas en los últimos 2 meses. Quiere decir que estamos en una curva ascendente. Lógicamente que las consecuencias se van a visualizar o se van a observar, se van a manifestar en los próximos días, tanto es en los servicios del sistema hospitalario como en el número de fallecidos. La cantidad de muertos ha sido de 143. Siendo que no estamos tan mal como en algunos otros países, la situación no es alentadora. Y la verdad es que frente a un clima como el que estamos viviendo, se reclama por parte de toda la población un compromiso. No estamos viviendo tiempos normales, no son tiempos de joda, por decirlo de alguna manera, son tiempos serios, sí con buen ánimo, sí con optimismo, sí con predisposición, pero evidentemente poniéndole conocimientos, información y responsabilidad a una situación con la cual vamos a tener que convivir, conforme nos lo ha dicho recién Antonio Brailovsky, durante muchísimo tiempo. Bueno, ya estamos en contacto con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Mario, ¿cómo estás? Te habla Rodrigo Romera. ¿Qué decís, Rodrigo? Bueno, acá está al lado mío Carlos. Bueno, ¿cómo te va, Carlos? Muy bien, hemos venido a almorzar acá a la casa del compañero. Muy bien. Excelente almuerzo hemos tenido. Como bien. Siempre, vos sos sujeto de nuestros agradecimientos, porque de esta forma encontramos la excusa para juntarnos los viernes. Muy bien. Bueno, quiere decir que yo soy el motorizador de estas reuniones, para que además ustedes le comuniquen a los oyentes miradas, puntos de vista, principios, valores, etcétera, que muchas veces nos pasan inadvertidos. Un poco, nosotros tenemos un programa que llama la atención, una campanita que llama la atención. Ojo que estamos mirando mal este tema. Y hoy ustedes me dijeron que iban a hablar sobre el modelo social de la discapacidad en las agendas públicas de los gobiernos. ¿Qué quiere decir el modelo social de la discapacidad? Bien, Mario, habla Carlos. El modelo social de la discapacidad, como lo veníamos explicando en programas anteriores, es un mapa. Hablamos de los 3 mapas, que son mapas, no significa que se den en forma sucesiva en la realidad, sino que es un recorte. Hablamos del primer modelo, que es el modelo de prescindencia,
cuando las personas con discapacidad eran eliminadas, éramos eliminados en un sentido solidario desde lo diacrónico. He sabido lo del Monte Taijeto y la Roca Tarpeya, esto se daba en la cultura mediterránea. Después ese es el modelo de presidencia que se subdivide en otros modelos, ¿no? Después empieza a surgir un modelo de contención entre lo que es el modelo de presidencia y el modelo médico, donde dicen, bueno, a ver, a esta gente hay que ver de rehabilitarla, tienen un problema, una patología, algo, la discapacidad está en ellos, hay que rehabilitarlos para que puedan, entre comillas, funcionar como los demás. Entiéndase que estamos usando palabras un poco barrocas, un poco extremas, haciendo una caricatura para que quede bien ejemplificado lo que queremos decir. Bien. Entonces, en el modelo de presidencia se eliminaba a la gente con discapacidad. En el modelo médico asistencial se lo contiene, se lo trata de rehabilitar funcionalmente, que es prácticamente este es el modelo que cobró mucha fuerza en la revolución industrial, cuando los obreros perdían miembros, y bueno, de alguna manera había que mantener el ejército de reserva, entonces había que rehabilitarlo de alguna forma para que siga produciendo. Claro. Pero el modelo social es el que surge en la posguerra, donde en la Inglaterra laborista se empiezan a plantear nuestros compañeros de aquella época, la discapacidad no está en el individuo, la discapacidad está en la sociedad que construye la discapacidad al fabricar barreras, es decir, sin dejar de reconocer el problema de una deficiencia o de una patología, a eso hay que sumarle que la sociedad construye barreras. Cuando hace un edificio lleno de recovecos que sirven a lo mejor para alimentar el ego de algunos arquitectos, pero que no le resultan funcionales a gran parte de la población, evidentemente es una barrera que se construye. Y esto tiene que estar en la agenda pública, en los códigos de edificación, por ejemplo, como se hizo acá en Mar del Plata, ahora lo va a ampliar Rodrigo, eso es poner el modelo social de la discapacidad en la agenda pública, porque la mejor manera de eliminar las barreras es no fabricarlas. Claro, pero que cuando se construye un edificio, efectivamente, es decir, en el edificio se presupone que toda la gente que va a vivir ahí es joven, que no tiene ningún tipo de dificultad, que no van a envejecer además, que no van a tener un accidente, que no van... Claro, todo eso son supuestos falsos, porque aunque hoy llenes un edificio de gente joven y atlética, ese mismo edificio, con esa misma gente, dentro de 30 años, va a ser totalmente distinto. Sí. Y bueno, y como dice Carlos, acá en Mar del Plata se hizo, a partir de algún tiempo, de alguna manera, se incorporó en la agenda pública, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, cuando hubo ordenanzas como la 13.007, que creó la Comisión de Barreras Arquitectónicas, y donde se incorporó el tema de la accesibilidad al Código de Edificación Urbana, bien, pero lamentablemente la incorporación en la agenda es parcial, porque después los municipios, tantos que habrán hecho esto que hizo Mar del Plata, tienen, por ejemplo, la inspección de obras, ¿cómo se llama?, de inspección general para los comercios y demás, y no cumplen con la implementación específica de la norma. Entonces, tenemos la normativa, pero no se cumple. Se hacen los edificios, se soluciona bajo cuerda y demás, o pensando en lo que le costó al constructor o al comerciante poder hacer el negocio, lo solucionan por otro lado, y las personas con discapacidad seguimos fuera, marginados. Inclusive hay esta institución perversa que es el decreto de excepción, porque es perversa porque deja de ser de excepción. Cuando se construyó acá en Mar del Plata, a partir del año 98-99, que es cuando empezó a regir esta ordenanza, nosotros no pedíamos, obviamente, reciclar toda la ciudad hacia atrás, porque era algo prácticamente de cumplimiento imposible, era algo racional. Decíamos, bueno, a ver,
de acá en adelante, todo aquello que se habilite tiene que ajustarse a determinados estándares que después los vamos a explicar en otro programa que sería un poco largo. Bueno, la cuestión es que se siguió construyendo sin respetar esos estándares. ¿Y cómo se solucionaba el tema? Decreto de excepción. Entonces la ordenanza esta pasa a ser letra muerta, una manera de burlar la cuestión del modelo social en la agenda pública. Y como vos bien decís, Mario, se trata de salir de ese espejismo de los jóvenes de 30 años que son eternos, de construir específicamente una ciudad de esa manera y que después no sabemos qué hacer cuando el ciclo de la vida avanza. Y entonces, claro, y entonces decimos, el problema de los viejos. No, el problema no es de los viejos, porque los viejos actuales fueron jóvenes antes. Sí, claro. Y los que hoy ya estamos empezando a ser mayorcitos, fuimos jóvenes y vamos a ser más viejos mañana. Sí, y vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, digo, ¿no es más inteligente preverlo? ¿No es más inteligente construir algo más justo para todos? Ahora esto da la impresión de que el problema que tiene es que colisiona con la optimización de la tasa de ganancia, es decir, en el capitalismo una inversión de X cantidad de dinero tiende a rendir el máximo posible, de manera que se minimiza el gasto y se optimiza la rentabilidad. Creo que el problema está en que esto le genera al inversor una disminución en su tasa de ganancia. Puede estar por ahí la violación sistémica de lo que debería ser algo absolutamente recomendable y además de cumplimiento obligatorio con la inspección in situ del Estado, sea municipal, sea provincial o nacional, para que esto realmente se desarrolle como pueda. Pero ustedes saben que hoy en las leyes del mercado que tanto los paleoliberales insisten, la competitividad pasa por ahorrar todo lo que se pueda, y eso podría ser una motivación para que se viole sistemáticamente la norma. No, te diría que no, Mario. Lamentablemente bueno. No, porque si ese fuera el problema, no sería tanto problema. El problema es que no está establecido dentro del ideario general de la sociedad la obligación. A ver, yo siempre digo una cosa. ¿Qué pasaría si hubiera, no dentro de la norma, se construyeran baños, o sea, edificios que donde de oficinas, de lo que sea, que no tuvieran baños, porque la norma no lo pide, o porque la gente no lo ve importante, porque resulta que los que utilizan el baño son el 10%. ¿Vos lo verías bien? No, pero te quiero decir que me ha tocado ir a bancos que no tienen baño público. Es verdad, sí, es cierto. Pero a lo que quiero ir, voy a dar otro ejemplo. Suponete que en cambio de que la mayoría del planeta fuéramos todos de este tamaño, la mayoría fueran tipo Gulliver, y nosotros fuéramos los enanos, ¿bien? Y Gulliver y sus amigos de Gulliver del mismo tamaño hicieran edificios donde los pisos son como escalones para ellos. ¿Nosotros lo veríamos como justo? No, claramente. Claro, hay un tema que hasta digamos desde el capitalismo, en realidad estamos de acuerdo con el diagnóstico, por supuesto, que vos decís acerca de el optimizar las ganancias, pero hasta el capitalismo más estúpido tiene en cuenta lo siguiente. Acá le pido disculpas a Rodrigo por lo que voy a contar, porque es una cuestión doméstica que él tuvo acá con una puerta, ¿no? Se habla de las personas que se manejan con silla de ruedas, en realidad necesitan, corregime Rodrigo, es el ancho de 90 centímetros, claro. ¿No? Resulta que una puerta de 90 centímetros es carísima, es casi imposible, hay que hacerla hacer. Ahora,
realmente si se produjeran en serie estas puertas de 90, no serían tampoco tan costosas. Es decir, que más allá de el afán mezquino del capitalismo, también es un capitalismo estúpido que ni siquiera aplica lo que en su momento, ¿te acordás la discusión que había entre el fortismo y el toyotismo? ¿Qué decía el toyotismo cuando hablaba de la calidad total? Vamos a hacer el producto a la medida del consumidor. Sí. Bien, el producto a la medida del consumidor, hay consumidores que necesitan puertas de 90 centímetros y no son pocos. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la ropa para personas de talla grande. No es poca la gente. Es decir, que acá hasta es un capitalismo realmente estúpido que ni siquiera tiene la inteligencia de entender que, por ejemplo, desde la óptica de la llamada calidad total, ni siquiera hablaríamos de discapacidad, porque teníamos el producto a la medida del consumidor. Después tendríamos que discutir de qué forma los costos se abaratan y cómo se ordena la puja distributiva. Pero a tu diagnóstico también hay que agregar que hay una serie de elementos que pasan más por el estigma y el prejuicio que por una cuestión específicamente del mercado. Mario, sí. En el año 87 yo me accidenté, tuve la suerte que la comunidad marplatense hizo una campaña para que yo viajara a Estados Unidos a hacer rehabilitación. En el año 97 llego a Nueva York y me encuentro con que todos los colectivos tenían elevador. Después, hoy los colectivos son de piso bajo allá. Ya se dieron cuenta del error y ya lo arreglaron. Pero en el 87 todos los colectivos tenían elevador. En el año 87 todas las esquinas tenían rampa. En el año 87 todas las prepagas, por ejemplo, le pagaban a las personas que tenían esa obra social o prepaga, le adaptaban la casa, le adaptaban el auto, le pagaban la rehabilitación, la silla. Bien, entonces, y estamos hablando del capitalismo por ahí más salvaje que existe. Claro. Pero no es estúpido. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Claro. El tema que lo que vos, excelente tu definición, el paleoliberalismo. El paleoliberalismo, que es tan paleo que creemos que inclusive es esa frase de Adam Smith, ¿no? Cuando decía que el 30% de ganancia no es ganancia, sino que es un robo. Claro. Entonces, el gran problema acá, y que quede claro, no estamos reivindicando al capitalismo, al capitalismo salvaje. Lo que estamos diciendo es que no solo pasa por ahí, también las izquierdas y sobre todo el progresismo tiene que revisar estas cuestiones para dar soluciones que van mucho más allá y que inclusive hasta cierto capitalismo controlado de producción no pierde teniendo en cuenta estos parámetros que estamos diciendo. Correcto. Bueno, ustedes saben que la vida es lucha, ¿no? Y la conquista de los derechos también nunca ha sido dada gratuita y graciosamente por quienes tienen el poder, sino que siempre es arrebatada a través de grandes luchas. Lo que ustedes están haciendo es luchando por un sector importante de la sociedad que muchas veces no tiene voz y que nosotros lo único que tratamos es de cederles un poquito el micrófono para que esto se vaya multiplicando y se haga una conciencia colectiva. Cuando se hace una conciencia colectiva, se transforma en poder y cuando es poder, las cosas cambian. Un poco esa es la idea. Bueno, no sé quién cierra en el último minuto. Mario, nosotros aprovechando esta cuestión que vos decís de la lucha y que usted y lo que necesitamos es vos, yo quiero cerrar nuevamente agradeciéndote porque de alguna manera no es poca cosa que a dos, vamos a decirnos chicos, se nos dé la oportunidad de hablar en una radio de Buenos Aires. Bien, la verdad, para nosotros es espectacular, agradecemos infinitamente esta posibilidad y ojalá esto sirva, esta voz y esta posibilidad sirva para cambiar mentes. Muy bien, bueno, les mando un fuerte abrazo a Rodrigo y a Carlos, allá en Mar del Plata. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Bueno, ustedes los han escuchado, a Rodrigo Romera y Carlos Matos, sobre un tema que realmente es muy importante. Y acá, claro, nosotros
cuando uno es joven, lógicamente que uno se siente omnipotente, pasa por arriba de todo, pero cuando pasa el tiempo va dando cuenta de las dificultades. Una vez me pasó a mí que yo tenía un problema en la cadera y andaba con muletas. Cuento esto mientras Leandro se comunica con el fiscal Antonio Gustavo Gómez. Entonces yo andaba con muletas y como no las sabía utilizar demasiado bien y estuve caminando bastante, me ponía las muletas debajo en las axilas y yo me sostenía con las axilas en las muletas. Lo cierto es que en un momento dado esto me interrumpió la circulación de sangre a los brazos y subí a un colectivo, pude subir, pero después me di cuenta que no podía manejar las muletas y que no podía bajar del colectivo. Y yo, que nunca había tenido ese tipo de problemas, me encontraba que me encontré primero que al subir no podía meter la mano en el bolsillo para sacar en aquel momento las monedas que estaban en los colectivos, y después que no podía bajar. Y claro, los colectivos no estaban diseñados para alguien que tuviera que moverse con muletas. Y la verdad es que, claro, mientras uno no lo sufre, no se da cuenta. Pero en el momento que lo sufre, y que yo tuve que bajar con esas muletas y no tenía dominio sobre mis brazos, porque me había las propias muletas, al apoyarlas incorrectamente en las axilas, me habían impedido la circulación y no tenía reacción. Y el bajar y sentir que uno se va a matar cuando baja, porque no sé cómo hice para bajar realmente en un pie y prácticamente sin poder manejar las muletas de aquel colectivo, uno se da cuenta de las dificultades y el dolor y la inseguridad que se genera en el otro. Y me parece que, bueno, que una sociedad más solidaria tiene que justamente contemplar absolutamente al 100% de la población. Nosotros estamos en contacto con el fiscal Antonio Gustavo Gómez. Hola, Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Antonio. Bueno, ya te tenemos habitualmente en el aire, porque vos en general nos acercás noticias que en algún sentido también nos llenan de aliento al ver que la justicia en algunos casos avanza correctamente, que a veces tarda la justicia, pero que en definitiva llega. Y vos nos has acercado un fallo de la Cámara Federal sobre un hecho de corrupción en la ANSES de Santiago del Estero. ¿Por qué no le contás a los oyentes de qué se trata este caso y cuál es la actitud que ha tenido la justicia al respecto? Bueno, esta es una gran maniobra de una gran estafa al Estado Nacional por un grupo de empleados de ANSES que falsificaba desde actas de defunción, actas de matrimonio, etcétera. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Escuchaba una música de fondo un poco fuerte. Y la verdad es que es una investigación que demoró bastante, muchos años, es decir, más años de los que hubiéramos querido, por decirlo de alguna manera, involucra a muchos empleados y finalmente la Cámara Federal dio el cierre definitivo en donde esta asociación ilícita, si Dios quiere, va a ser llevada a juicio en el transcurso de este año. Bien. Básicamente, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Cuando alguien estaba con intenciones de jubilarse, les pedían una coima para hacerle los trámites más rápido, o si no tenían las condiciones, le pedían 50.000 pesos y ellos le arreglaban el expediente para que tenga las condiciones. O también tenía gente, digamos, fuera del ANSES que detectaban alguna persona que fallecía, entonces se fraguaba algún acta de matrimonio para que una mujer cobre esa pensión. En fin, las maniobras eran distintas y lamentablemente trabajaron durante mucho tiempo hasta que finalmente las maniobras son tan burdas que fueron detectadas por la propia ANSES, hay que decirlo. En realidad, no. La que inicia la investigación es una oficina anticorrupción de Santiago del Estero, ¿no? Ajá. A donde se va a quejar una mujer que dice que están usando
de su familia, de un familiar, porque le están cobrando plata. Pero bueno, esa situación, digamos, la que alertó al fiscal federal de Santiago del Estero, y ahí arrancó la investigación. A partir de ahí la ANSES se presenta como querellante también en la causa penal, y también impulsa la investigación y aporta afortunadamente toda la información que nos faltaba, ¿no? ¿Cuánta gente participa de esta organización delictiva? Bueno, no creo que tengamos todos los que hayan participado, porque obviamente entre ellos hay una humertad, hay un secreto, hay algo que no revelan, pero nosotros calculamos que en unos 11 aproximadamente. 11 personas, un número importante de personas. ¿Estas personas tenían apoyatura afuera de la propia ANSES? Sí, claro. A ver, tenía quien le buscaba, entre comillas, los clientes, ¿no? Ajá. Quienes se encontraban en una situación de disponibilidad para cobrar una pensión o un fallecimiento o algo por el estilo. Quiere decir que utilizaban una situación de privilegio que ellos tenían por los cargos que ostentaban en el marco del Estado, del ANSES, y con eso los tipos generaban un circuito de recaudación de dinero, lógicamente absolutamente ilegal y en negro. Y por eso también los tipos penales por los cuales fueron procesados son muy importantes, que no es únicamente una estafa al Estado Nacional, también tenemos coimas, también tenemos falsificación dirigida a esta actividad. Es decir, las penas seguramente van a ser muy altas, aun cuando hoy por hoy estén beneficiados por la excarcelación. La excarcelación, ¿por qué? Porque todavía, lógicamente, toda persona... La excarcelación es porque... No, la excarcelación es en función de las modificaciones que se introdujeron recientemente en el Código Procesal Penal de la Nación, donde los fiscales debemos acreditar fehacientemente de que la persona se va a fugar, no se va a presentar, o cosa por el estilo, o va a entorpecer la investigación también. Y eso se nos complica muchas veces porque en las causas, por la velocidad a veces que tiene el expediente, no conseguimos acreditarlo. Pero claro, cuando alguno se profuga, cuando alguno no responde algunas de las reglas de conducta que se le impone, como por ejemplo concurrir a una comisaría cada semana, inmediatamente eso nos habilita a nosotros para pedir la captura y la detención. Desde luego que están todos afuera del ANSES. Vos sabés que me estás haciendo una pregunta que no lo sé. Yo imagino que sí están todos suspendidos y no están trabajando en ANSES. Pero no sé si el trámite administrativo ha concluido. Porque habitualmente la administración pública, hasta que no hay una sentencia de condena, no hay despidos. Yo no sé si te ha llegado también la otra noticia. No sé, si tenés alguna pregunta más por este tema, mira, la damos. Si no, te hablo de un caso que tenemos muy reciente de vacunatorios VIP. Sí, antes de entrar en ese tema te voy a comentar que la doctora Mónica Colunga, que es de Corrientes y que está escuchando el programa en Corrientes, porque además lo retransmite para Radio Fénix, la FM de 92.1 MHz, me dice que a mí me sustrajeron la identidad en el ANSES. Denuncié, la justicia pidió información, el ANSES respondió que no estaba obligado a dar información. Al Poder Judicial de Corrientes le negó información sobre el hecho. Había una persona cobrando una jubilación con mi identidad. Yo figuraba como octogenaria, cuando se trata de una persona joven, y no podía hacer trámites ni sacar créditos. Quiere decir que la mafia no solo está en Santiago del Estero, sino que también está en otras provincias. Por cierto que sí. Acá nosotros a eso nosotros le llamamos casos aislados, cuando no encontramos una relación dentro del ANSES. Pero seguramente ella ha hecho la denuncia en la justicia provincial. Sí. Y la ANSES habitualmente le cuesta responder los pedidos de informe de las justicias provinciales. Lo que ha ocurrido en el caso de la doctora es un delito federal. Ella debería presentarse como querellante en la justicia federal y desde allí seguramente las acciones van a ser mucho más rápidas y más inmediatas. Bien.
Bueno, vayamos al otro hecho que tiene que ver con el vacunatorio VIP. Ok. Resulta que, a ver, hay discusiones que uno trata de no ingresar o no, o en contiendas que no convienen, que no podemos entrar porque justamente somos un sistema de administración de justicia y desde el punto de vista político sabemos que nos suelen usar con fines propagandísticos, si vos los decís de alguna manera. Uh-huh. Pero, y yo creo que probablemente de esa manera se ha interpretado el caso de los vacunatorios VIP. Uh-huh. Pero a veces hay casos de diputados, por ejemplo, que han hecho estas denuncias y que tienen en realidad tantos visos de certeza y de contundencia que no podemos esquivarle el bulto y debemos investigarlo. Uh-huh. En el caso puntual de los vacunatorios VIP, en mi jurisdicción, si te recordás, tengo Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Sí. En Catamarca se ha dado una denuncia hecha por un legislador local de Catamarca contra la intendente de Fiambalá, Roxana Peulón, la ministra de Salud de Catamarca y otros intendentes que se habrían aplicado la vacuna sin estar dentro del peligro o dentro de los términos que establece el anexo 1 de la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. Se ha discutido en un principio de si era competencia provincial y federal, pero definitivamente nosotros sostenemos la competencia federal para estos casos. Uh-huh. Viene bien si nos están escuchando en otros lugares del país, porque todas estas denuncias deben hacerse en la justicia federal. Claro. Y los delitos son muy importantes, porque hay desde la violación de los deberes de funcionario público, el artículo 248 del Código Penal, uh-huh. El tema del tráfico de influencias, que también es muy importante, uh-huh. La malversación de caudales públicos, y en este sentido entendemos como caudales a las vacunas, uh-huh. Y finalmente no impedir la propagación de las epidemias, porque si algo estamos buscando con la aplicación de las vacunas a las personas correctas, justamente es que en los sectores más débiles de nuestra población no se traslade de persona a persona y evite el ingreso a las etapas de terapia intensiva y de internación. Claro, así es. Quiere decir que acá hay, lógicamente, una zona de privilegio donde alguien puede disponer de las vacunas desviando el destino, que como vos decís, es decir, debe tener un orden de prioridad por edad, por actividad, por ejemplo, quienes están vinculados a la atención de la salud pública, los docentes, el servicio de seguridad, etcétera, y lo desvían. Ahora, administrativamente, ¿no queda registrado eso? Es decir, ¿no queda registrado ese delito de sustracción de una vacuna para aplicársela a alguien? Porque en algún lugar dicen que falta una vacuna que debería ir a una persona de 85, 90 años y que en cambio fue destinada a una persona que no lo debía, pero que tenía el privilegio de estar en un lugar fuerte del Estado y la desvió hacia allí. ¿No queda registrado todo esto? Absolutamente sí. El punto es si los funcionarios públicos que... A ver, ¿cuál es el problema? Estos registros de aplicación no son públicos, pero están registrados, porque son imprescindibles a los efectos de aplicar y hacer un seguimiento de la segunda dosis que se debe aplicar en cada caso. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que aquellos que tienen a cargo la tarea de aplicar estas vacunas son los que justamente hacen la malversación. Y son los que tienen la información. Uh-huh. Difícilmente alguien que comete un delito lo va a informar como corresponde a la justicia federal. Claramente. Uh-huh. Ahora, ¿qué penas le corresponden a estas personas? Eso, son penas bajas, en realidad no son penas importantes, no son penas de cumplimiento efectivo, pero va a depender también del grado de perjuicio que se provoque en el marco de la malversación.
Claro. Y del grado de perjuicio que se pueda probar en la propagación de las epidemias, del caso del coronavirus. En esos casos, si hay casos de muerte, por ejemplo, ahí ya la situación se complica y puede ser un delito que resulte inescarcelable. Ajá. Bueno, me parece que eso es ejemplar para que realmente los funcionarios públicos no asuman este privilegio de aplicarse ellos las vacunas antes del momento en que corresponda. Pero se ingresa, no sé si lo es, pero se ingresa en un debate muy curioso donde se sostiene de que no hay delito. Es importante destacar que los ministros de salud en general, las personas que están a cargo de estos planes y la disposición de estas vacunas, discuten fuertemente diciendo de que esto no es un delito, que no puede ser investigado por la justicia y que en estos casos nuestro sistema o nuestros fiscales no deberían investigar porque están siendo utilizados por el poder político de la oposición. Esta es una discusión importante. Bueno, pero ahí el funcionario estaría violando una disposición del propio Estado, de manera que el delito es flagrante. Tal cual. Es decir, no pueden arguir eso porque realmente si esa persona no estuviera en ese lugar no sería destinatario de la vacuna. Por tanto, indudablemente la vacuna se desvió hacia él por el lugar de privilegio que tiene, de manera que también, y además hay una connotación moral en todo esto, porque da la impresión de que en la sociedad donde la propia política está desprestigiada y donde muchas funciones o funcionarios que están a cargo de distintas tareas en el Estado gozan digamos, de poca simpatía por parte de la población, esto genera un disgusto social muy grande. Me parece que si la justicia actúa en ese sentido, es una gran reivindicación para la justicia. Es que justamente parece contradictorio, pero en el dictamen yo también digo de que si la distribución equitativa se rompe también un plan nacional y el direccionamiento del gasto, con todas las prioridades que el gobierno federal ha decidido en desmedro del erario nacional, ¿no? En función del artículo 9 de la resolución 2008-83. Pero hay un cambio de actitud y debemos mantener ese orden de prioridades diferente. La verdad es que, como vos decís, es tan obvio, por eso nosotros decimos que instantáneamente se configuran estos hechos. Es tan obvio que difícilmente podamos o puedan evadir la responsabilidad del sistema de administración de justicia, excepto que obviamente, como siempre puede ocurrir, la política entra en un juzgado y la justicia sale por la ventana. Bien, pero yo creo que personas como vos en la justicia jerarquizan y nos dan confianza en la justicia y por eso siempre nos resulta muy agradable dar difusión a estas muy buenas noticias que vos nos traes desde el interior, donde realmente el Poder Judicial cumple el papel que todos le exigimos, que haga responsable a quienes son responsables, que aplique las penalidades que corresponden y que todos entendamos que en una sociedad civilizada la Constitución Nacional, los tratados que de ella devienen y las leyes son de cumplimiento obligatorio para todos sin ningún tipo de privilegios. Gustavo. Gracias por tus palabras y gracias por difundir estas cosas en Buenos Aires que a veces sabemos que no tienen el eco suficiente y bueno, nada. Nos interesa que el Ministerio Público Fiscal de la Nación también tenga su importancia en el rol ciudadano, ¿no? Muy bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, muchas gracias por llamar, hasta luego. Gracias. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, que además tiene como jurisdicción no solo Tucumán, sino Santiago del Estero y Catamarca, y realmente es un hombre que trabaja tan bien en la justicia que a uno lo reconforta saber que dentro del Poder Judicial hay, no solo él, pero él en particular, es un hombre comprometido justamente con la justicia, con la ética, con la moral pública, con la defensa del ambiente, que lo ha caracterizado durante los últimos años, donde efectivamente el pueblo argentino ha tenido triunfos apoteóticos al respecto. Bueno,
Vamos a retomar un tema que fue importante esta semana porque el día miércoles fue 24 de marzo y bueno, fue el 45 aniversario de un golpe de Estado. Es interesante porque a uno le parece que es un tema que va quedando en la historia. Ustedes piensen que la mayor parte de los argentinos que hoy habitamos el suelo argentino, la mayor parte nació después de aquel golpe de Estado. De manera que el golpe de Estado debería estar como perdiendo interés, más allá de que siempre es bueno recrearlo en la memoria. Pero da lugar, lógicamente, a nuevas interpretaciones, a nuevos debates y a que se difundan cosas que muchas veces deforman profundamente lo que fue la realidad histórica. Y esto me parece que es importante, lo que vayamos a señalar ahora, porque me han llegado a través del WhatsApp una cantidad de declaraciones como planteando que la responsabilidad de quienes dirigieron el golpe de Estado y quienes después se hicieron cargo del Estado Nacional y generaron el terrorismo de Estado habría sido bajo el mandato de político constitucional del gobierno de Luder cuando plantearon el aniquilamiento de la guerrilla. Pero la verdad es que cuando en aquellos años se secuestró personas que estaban en su casa, cuando se secuestraron mujeres embarazadas y se le robaron los bebés, cuando se tiraron al río personas que las subían a aviones, las drogaban y después las hundían, las tiraban al río, a veces con cemento en los pies para que no pudieran sus cuerpos flotar. Todos esos delitos de lesa humanidad no los señalan y nada, hay muchas cosas que se pueden discutir en política, pero esa degradación, esa descomposición moral y humana a la que llegaron aquellos elementos de la dictadura militar tienen que estar definitivamente fuera del horizonte de los argentinos. Por eso tan importante aquel nunca más del fiscal Estracera, cuando dijo nunca más estos hechos en la Argentina. Ya creo que estamos en contacto con Laura Deriu. ¿Cómo te va, Laura? Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien. Estaba escuchando atentamente y te agrego también el juicio a la Junta que llevó a cabo el doctor Alfonsín en un momento en que el aparato represivo estaba intacto. Así es. Detalle no menor. Así es. Y yo creo que fue el punto más alto en la ética democrática en estos 37 años de recuperación de vida democrática en la Argentina, ¿no? Porque creo que si hay un momento de esta vida democrática en la cual podemos estar orgullosos fue en aquel momento cuando el fiscal dijo nunca más. Y bueno, empezamos una nueva vida en la Argentina. Esta es la verdad. Laura, contame un poquito cómo estás evaluando la situación, la situación ambiental, que es tu misión en este programa. Misión imposible. Misión imposible. Bueno, no sé si habrás escuchado a Antonio Elio Brailovsky, con quien estuvimos hablando casi una hora. Sí. Lo estuviste escuchando. Es muy interesante, sí. Después lo subí, si él lo sube también en su página, así que se puede ver también el reportaje completo. Bien. Bueno, acá empiezan los perros a ladrar todos juntos. No sé si se escucha. Sí, te escuchamos. Estaba repasando algunas notas, inclusive yendo para adelante y para atrás en este tema de los incendios y de todo lo que no hacemos, o sea, los incendios forestales y lo que hablábamos la otra vez también sobre el tema minoridad, etcétera, nos lleva a un lugar que es de lo que llegamos a concluir es que los que se tienen que ocupar de estas cuestiones no se ocupan. Mira, yo descubro una nota en un diario de Río Negro del año pasado, ¿no? Y como consecuencia, bueno, una nota que hace referencia a los incendios que ocurrieron el año pasado, vos te acordás, en Córdoba, el norte del país, en el Delta, bueno, que arrasaron una superficie de más de 1 millón de hectáreas. En ese momento, esta nota da cuenta de un detalle no menor. Primero que la Argentina, por
imagen satelital de la NASA que informa acerca de las superficies de focos activos de incendios en el planeta, estuvo en el segundo lugar. O sea, en el planeta Tierra fue el segundo lugar donde más focos activos había de incendios. Llegó a haber más de 8.000 focos activos. Tremendo. Tremendo. O sea, los datos son tremendos. Y otro tema interesante que surge de esa nota es que habla de la Patagonia. Y en un momento, como es un diario Río Negro, dice que los incendios forestales se producen con mayor frecuencia a partir de noviembre, etcétera, etcétera, y que advierten la falta de trabajo en prevención, en presupuesto, en brigadistas, en móviles. Por ejemplo, en Bariloche había nada más que un móvil, había otros 5 o 6 más y no andaba ninguno. O sea, lo que muchas veces se ve también con los móviles policiales, etcétera, etcétera. O sea, un estado de abandono total. Y también hay una parte donde habla Fedorovsky y por supuesto reconoce el problema y dice que se necesita un sistema de alerta temprana. Y que el Estado Nacional tenía nada más que 70 brigadistas, así que imaginemos, después los demás estaban distribuidos en las distintas provincias. 8.000 focos y 70 brigadistas. 8.000 focos hubo en el año pasado, en el año 2020, activos. Más de 8.000 focos detectó el satélite de la NASA, por eso ubicó a la Argentina en el segundo lugar en cuanto a focos de incendio activos en el planeta. Claro, lo que pasa es que vos me decís 8.000 focos de incendio y 70 brigadistas. 70 a nivel nacional, después las provincias tienen sus brigadistas, pero están sin equipamiento. Claro. O sea, volvemos a lo mismo. Y uno piensa, por ejemplo, en que en todos los aspectos de este país, de este bendito país, se dan situaciones similares. Porque si vamos al caso, Argentina tenía una ley de manejo del fuego que databa del año 2012, habíamos hablado, ¿te acordás? En 2 programas anteriores. Sí. Y de esa ley surgió un Fondo Nacional de Manejo del Fuego en un articulado que hablaba de la creación e incluso se le agregaba un inciso por el cual se iba a recibir más dinero por parte de aseguradoras, etcétera, que también lo mencionó Fedorovsky. Pero eso hasta el año pasado no se había puesto en funciones. Y todavía ese fondo no está. O sea, ¿dónde están los 1.200 millones de los que habla Fedorovsky? Que le corresponderían adicionales por el tema del dinero que vuelve de las aseguradoras, excepto las de vida. O sea, las leyes están, las normas están, pero pasan los años, no se cumplen, no se implementan, no se aplican, no se financian, porque también hablamos de subejecución de partidas, y eso pasa en todos lados. Vos fíjate que de casualidad descubro que, hablando del tema minoridad, del cual lo seguí también, que hay otra ley que es del año 2005, porque te acuerdas que hablábamos de las responsabilidades y sí, en el tema de los menores. Bueno, esa ley es del año 2005 y entre otras cosas habla de los derechos de la niñez, niños, niñas y adolescentes, derechos y garantías a un sistema de protección integral. En uno de esos artículos, esa ley crea la Defensoría de las niñas, niños y adolescentes. La Defensoría, como un defensor del pueblo, en este caso es la Defensoría del menor, digamos, ¿no? Claro. Defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese es el cargo, que va a velar por la protección, promoción de derechos. Bueno, la ley es fantástica, vos la lees. Bueno, 2005. ¿Sabes cuánto tardaron en nombrar al defensor? Porque se lo nombra una bicameral. Claro. Sí, la ley se aprobó en el 2005. ¿Sabes cuánto tardaron, Mario? No sé. Decí un número. No sé, hace 16 años que está planteado, habrán tardado 12, 13 años. El año pasado recién, 14 años se tomaron. Claro. Para nombrar al defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, de hecho el defensor del pueblo hace como 13 años sí, que no tenemos defensor del pueblo. Más de una década. Sí, como 13 años, dijo Polino ayer. Sí, y tampoco lo nombran. Bueno, acá nombraron hace un año y pico atrás a una mujer y a 2 adjuntos. Ahora, ¿vos te das cuenta de cómo funciona todo esto, o mejor dicho, cómo no funciona? Porque la letra es fantástica. Ahora, en la práctica, tanto pasa con la ley de manejo del fuego, que era del 2012, o con esta ley, no, anterior, yo te había dicho, diciembre de 2012 creo que te había dicho, esta ley que es del año 2005, y lo crean la figura el año pasado. En fin, esto es un problema
creo que excede el problema en sí de lo que hacemos referencia, o sea, el problema puntual. Esto es una falta de manejo, falta de compromiso, un montón de leyes que se incumplen y un Congreso que realmente no me explico en qué está realmente, porque son temas, decime si no son trascendentes, tanto el tema de los niños como el tema ambiental, y si nos metemos en otros temas seguramente vamos a encontrar también montones de normas y leyes que se incumplen. Ahora, ¿no sentís que el Estado argentino es ineficiente, quizás porque el personal no esté debidamente capacitado o debidamente motivado, o porque la política mete la cola en todos lados y en lugar de tener funcionarios que realmente estén a la altura de las necesidades, se ponen amigos del poder, punteros, etcétera, compromisos políticos, en lugar de jerarquizar la función de quienes están con responsabilidades en el Estado? Pero por supuesto, y el reflejo es la realidad que tenemos. O sea, nada funciona, porque donde en áreas que vos te metés, realmente todo es así a la que te criaste, digamos. Nada funciona y tenemos gente, mirá, busqué también en el organigrama, a ver, ¿hay una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia? Sí, ¿vos sabés que la hay? Yo te nombro el secretario, a ver si te suena. Gabriel Lerner, ¿lo escuchaste alguna vez hablar, nombrar? No. Yo al único Lerner que conozco es el músico. El músico, sí. Bueno, y si vos ves que todo depende, un montón que depende del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, o sea, de Arroyo. Y tenés un secretario, bueno, no te las nombro porque se van a hacer las 4:30 de la tarde, pero te las cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y pico de secretarías y subsecretarías. Claro. Pero que busques acá, Bueno, pero eso es todo para acomodar gente. Bueno, pero por eso digo, ese es lo que me estás planteando vos recién, es esto, o sea, es gente que está ahí. ¿Y qué hace esa gente? Porque tenemos una situación con un 52% de niños en condiciones de pobreza. Y acá tenés subsecretario de Primera Infancia, secretario de Integración Sociourbana, secretario nacional de Niñez y Adolescencia, subsecretario de Política de Integración y Formación. Bueno, te voy a cansar, no te voy a decir... Claro, pero sí. Eso, ¿cómo trabaja toda esa gente? ¿Qué hace toda esa gente para tener situaciones como la que tenemos y como la que tenemos, mirá, esto es lo último que digo, pues ya estamos sobre la hora. Sí. En Pilar hubo una movilización esta semana que pasó, creo que fue, por un niñito, que quizás el caso Fleitas, no sé si salió en los medios, pero bueno, un chiquito que llegó a un hospital, un chiquito de 2 años y medio, 3, que según los padres no podía respirar. Bueno, el chiquito llegó golpeado, abusado y quemado con cigarrillos, y murió. Bueno, metieron preso al padrastro. Y a la madre todavía no, entonces se moviliza la ciudad, vecinos de Pilar pidiendo que a la madre, porque la madre era también por acción u omisión responsable. Absolutamente. Y nadie se ocupa, tienen que salir los vecinos a pedir justicia porque la mujer andaba por ahí, por cualquier lado, y el único preso es el padrastro. Pero por eso esas situaciones no se hacen públicas, no se mediatizan quizá con la fuerza que tuvo la niña M, pero suceden todos los días. Todos los días, vivimos una situación dramática. Laura, te voy a tener que dejar porque acá me reclaman el estudio, te mando un enorme beso y nos volvemos a encontrar el viernes que viene, ¿te parece? Nos vemos, Mario, perfecto, saludos. Dale, bueno, aquí nos despedimos por el día de hoy de La Brújula, hasta el lunes, porque el lunes a las 12 del mediodía nos volvemos a encontrar con este programa que se llama La Brújula en Radio La Luna AM 1140, y ahora en el Día del Hincha de Independiente, que desea escuchar Independiente Rey de Copas. Bueno, y yo les deseo el mejor fin de semana y nos reencontramos el lunes próximo.